golpe de Bolivia. Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, se ha visto obligado a dejar el cargo, a pesar de recibir elogios de instituciones financieras progresistas e internacionales como el FMI. ¿Por qué sucedió y cómo se deshizo todo tan rápido? Aquí ha sido un golpe de estado en Bolivia. No hay otra palabra para eso. El presidente fue invitado a renunciar por su jefe de gabinete militar. La policía disparó balas en vivo contra los manifestantes. Algunos ex líderes políticos fueron arrestados, otros fueron obligados a esconderse. Los medios de comunicación fueron cerrados y los periodistas encarcelados por sedición. Se impidió a los parlamentarios ingresar a la Asamblea Nacional. Una senadora se declaró presidenta y fue captada por la cámara sonriendo mientras un soldado la ayudaba a ponerse el cinturón. Los generales posaron para la cámara también, con los ojos ocultos detrás de las gafas oscuras. Los principales medios de comunicación han evitado cuidadosamente el término golpe al describir el derrocamiento del presidente Evo Morales. La primera mujer dictadora en la historia de Sudamérica, Jeanine Áñez, minimizó las preocupaciones. Un golpe de estado es cuando hay soldados en la calle, dijo en una entrevista el 12 de noviembre, ignorando el hecho de que el día anterior había pedido el ejército se unirá a la policía para restablecer el orden en La Paz. Los soldados patrullaban las calles de la capital mientras ella hablaba. Bolivia tuvo 188 golpes de estado, más de uno al año, entre la independencia en 1825 y el ascenso de Morales al poder en 2006. A pesar de su frecuencia, nadie esperaba que la primera presidencia indígena terminara de esta manera, o se desenredara tan rápidamente. La posición de Morales parecía aún más segura, ya que, en América Latina, golpeada por la recesión, Bolivia fue elogiada por instituciones financieras progresistas e internacionales. Los progresistas destacaron los proyectos de infraestructura y la disminución del analfabetismo y la pobreza, de 63,9% en 2004 a 35,5% en 2017. Instituciones como el FMI apreciaron sus políticas favorables para los negocios y felicitaron a Bolivia por su impresionante tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué salió mal? La crisis comenzó cuando se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre, pero sus raíces se remontan al menos a 2016, cuando el gobierno organizó un referéndum para obtener la aprobación de Morales para un tercer mandato, aunque la constitución solo permitía dos. La primera elección, en 2005, tuvo lugar antes de que entrara en vigor la nueva constitución, y está excluida del conteo electoral. Durante la campaña del referéndum, la prensa de la oposición alegó que Morales había tenido un hijo con una activista del partido, Gabriela Zapata, que se había beneficiado económicamente de su relación con el presidente. Solo más tarde se supo que nada de esto era cierto, y la prensa apenas reconoció que se habían equivocado. Morales no pudo montar una defensa coherente contra sus críticos, y el escándalo dañó su imagen. Las encuestas de opinión mostraron un cambio en las intenciones de voto que se confirmó en el referéndum cuando el 51,3% se opuso a que Morales volviera a ponerse de pie. Morales, convencido de que sus oponentes lo habían engañado, cuestionó el resultado en el Tribunal Constitucional, que anuló el referéndum el 28 de noviembre de 2017. El tribunal basó su decisión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene precedencia sobre la ley boliviana y estipula que todos los ciudadanos deben poder votar y ser elegidos. Esto dejó el camino claro para que Morales buscara un tercer mandato, expulsar a un tirano. Los partidarios de Morales insistieron en que había muchos precedentes, como la reelección de 2006 de Óscar Arias Sánchez en Costa Rica en circunstancias similares. Pero la decisión del tribunal empañó aún más la imagen de Morales. Su base social sabía que hay condiciones para postularse para un cargo en la mayor parte del mundo. En los Estados Unidos debe tener al menos 35 años. En Francia debes obtener 500 funcionarios electos que te respalden. La oposición de Bolivia tenía una nueva línea de ataque. Dejaron de llamar a Morales un indio analfabeto o un comunista y lo acusaron de ser un dictador aferrado al poder. Entraron en la contienda presidencial de 2019 diciendo que lo que estaba en juego era no simplemente golpear a un oponente, sino expulsar a un tirano. La oposición de Bolivia tenía una nueva línea de ataque.
Dejaron de llamar a Morales un indio analfabeto o un comunista y lo acusaron de ser un dictador aferrado al poder. Los resultados preliminares de las elecciones anunciados el 20 de octubre, basados en un recuento de casi el 84% de los votos, colocaron a Morales en el 45,7% y al expresidente Carlos Mesa, 2003, 0,5,37,8%. La brecha de menos del 10% hizo probable una segunda ronda, lo que favoreció al retador. 1. 4 días después, el anuncio del resultado final causó revuelo. Morales fue declarado ganador con un 47,08% contra el 36,51% de Mesa. La oposición, que había estado prediciendo fraude durante semanas, afirmó que este resultado era una prueba de que era correcto. La Organización de Estados Americanos, OEA, el brazo fuerte de los Estados Unidos en la región, entró en el marco y pronto se convirtió en un actor clave en una crisis que afirmó estar observando. El 21 de octubre, sus representantes expresaron su preocupación por las irregularidades que solo detallaron en un documento publicado semanas después. 2. Esto no proporcionó evidencia concreta de fraude, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Política, CEP3. La OEA sacó conclusiones apresuradas de algunas de sus observaciones y pareció confundir las cifras preliminares, que no tienen validez legal y solo se publican para los medios de comunicación por recomendación de la OEA, y las cifras oficiales, que toman tiempo para compilarse en un país como Bolivia. El cambio a favor del movimiento de Morales para el instrumento socialista político para la soberanía de los pueblos, MASIPSP, se consideró estadísticamente improbable. Pero está en consonancia con lo que sucedió en el pasado, dijo Guillaume Melón, coautor del estudio CEPR. Tradicionalmente, los resultados de los centros de votación donde el MASIPSP obtiene los mejores puntajes llegan más tarde, ya que son más remotos geográficamente. A medida que se acumulaban dudas sobre sus conclusiones, la OEA prometió pruebas más convincentes. Pero el daño ya estaba hecho. La fragilidad del gobierno de Morales quedó expuesta cuando no pudo defender la legitimidad de las elecciones que había organizado. Mesa, por la derecha tradicional, se sintió alentado por esto, pero un grupo diferente aprovechó el momento y tomó el control de la protesta contra Morales. Nunca sin un rosario. Inicialmente, había una variedad de organizaciones, como Ríos de Pie, Ríos Permanentes, creadas hace unos meses para promover el entendimiento colectivo y la no violencia para influir en la vida política. Su fundador, Janise Bacadasa, fue entrenado por señora Popovi del Centro de Estrategias y Acción No Violenta Aplicada, Canvas, que se especializa en cambio de régimen. Ríos de Pie estuvo inicialmente activo en el campo ambiental, donde afirmó que la inacción del régimen demostró su tendencia a ignorar las demandas de la mayoría. En octubre publicó una gran cantidad de documentos que explican cómo frustrar el fraude que se dice que es inminente. Luego, como cientos de otras organizaciones, dio su apoyo a una figura hasta ahora divisiva, Fernando Camacho. Camacho, de la derecha racista, reaccionaria y evangélica en el departamento de Santa Cruz, saltó a la fama en 2008 durante un conflicto entre Morales y las provincias orientales, que buscaban la autonomía. Había sido líder de la Unión Juvenil de Santa Cruz, parte de las tropas de choque de la oligarquía local. Para 2019 había adaptado su idioma, diciendo que Morales ya no amenaza a la minoría cristiana blanca, sino a la democracia misma. Reformulado de esta manera, su odio hacia el MASIPSP atrajo a una gama más amplia de bolivianos, especialmente de la clase media. Algunos se habían distanciado de la izquierda debido a que el crecimiento económico los había hecho ricos. Otros habían retirado su apoyo a un clan político que consideraban desacreditado por los muchos escándalos de corrupción. Y otros nunca se habían unido al MAS y estaban molestos de estar afuera tanto tiempo. Camacho, un comunicador talentoso, se presentó como unificador. Nunca habló sin un rosario en la mano, pero también tuvo cuidado de agitar la bandera indígena, incluso cuando sus amigos la pisoteaban en las calles. Pronto se convirtió en la figura principal en un desafío que ayudó a radicalizar. Cuando Morales anunció una nueva elección, los manifestantes reemplazaron la demanda de Mesa de una segunda vuelta por la demanda de extrema derecha de la renuncia del presidente. Durante mucho tiempo, su grupo ha sido un gigante con pies de barro. El MASIPSP es menos como un partido político en el sentido clásico que una federación de organizaciones sociales que incluye sindicatos de trabajadores y campesinos, comités locales, comunidades indígenas Hervedo Alto. Con el poder de estos nuevos jugadores creciendo, las demostraciones de apoyo a Morales fueron raras. El politólogo Hervedo Alto dijo:
Durante mucho tiempo, su partido ha sido un gigante con pies de arcilla, y lo describió como círculos concéntricos con un centro que con el tiempo ha crecido más lejos de la periferia. El MASIPSP es menos como un partido político en el sentido clásico que una federación de organizaciones sociales que incluye sindicatos de trabajadores y campesinos, comités locales, comunidades indígenas. Por lo tanto, ha tenido que garantizar constantemente la mediación interna entre sus partes constituyentes cuyo grado de lealtad varía según las circunstancias. Alto dijo. En esta configuración, Morales mantuvo todo junto como un eje de una rueda. A través de él, la organización logró trascender sus divisiones internas. Surgieron dificultades cuando hubo dudas sobre el propio Morales. La erosión del poder, los conflictos políticos, especialmente con los movimientos indígenas, los escándalos, algunos infundados, otros no, y el trauma del referéndum de 2016 dañaron su posición. Cuando estalló la crisis, una administración que se había descrito a sí misma como un gobierno de movimientos sociales se encontró sin el apoyo del movimiento social. Alto agregó. Hubo un momento de retirada de la lealtad al MASIPSP, y algunas organizaciones de partidos constituyentes no sintieron que su propio destino estuviera relacionado con el de Morales. Cuando la Central de Trabajadores de Bolivia, COP, que a pesar de ser menos poderosa que en la década de 1980, sigue siendo un punto de referencia para el movimiento obrero, pidió a Morales que renunciara el 10 de noviembre para pacificar el país, la fortaleza MASIPSP colapsó. Hasta entonces, la crisis se había desarrollado dentro de un marco constitucional. Un presidente que ha perdido su apoyo puede renunciar y organizar una nueva elección. Las cosas cambiaron cuando intervino el entonces jefe de gabinete, general Williams Calimán. Aunque entrenado en la Escuela de las Américas, donde los Estados Unidos instruyen al ejército latinoamericano, Calimán había estado previamente cerca de Morales, que había manejado el ejército con delicadeza. Pero durante varios días hubo un motín en la fuerza policial, que a menudo ha sido hostil al MASIPSP. Con estos oficiales rebeldes apoyando a Camacho, las Fuerzas Armadas tuvieron que elegir entre confrontar a los amotinados de la policía y dejar caer a Morales, dijo Alto. La decisión de Calimán no vino en una llamada privada a los Morales, sino en una conferencia de prensa. Flanqueado por altos oficiales uniformados, sugirió que Morales renunciara. La izquierda paralizada. La oposición tradicional fue tomada por sorpresa y la izquierda quedó paralizada, pero la derecha reaccionaria fue galvanizada. Cuando Morales escuchó que había un precio en su cabeza, huyó del país. Camacho ingresó al Palacio Presidencial donde, rodeado de amotinados policiales, colocó una Biblia sobre la bandera nacional. Las casas de varios políticos destacados y miembros de la familia Morales fueron saqueadas y algunas quemadas. Cuando los manifestantes salieron a las calles, el ejército trajo helicópteros y vehículos blindados. Había poco para disuadir al ejército de usar rondas en vivo ya que el nuevo presidente había firmado un decreto que los exoneraba de todos los cargos penales. Una nueva elección le habría permitido a Bolivia elegir si quería pasar la página de los años de Morales, y cómo lo hizo, pero ahora está a cargo de Áñez, un senador ultrafundamentalista, aliado de Camacho y autoproclamado presidente. Se ha rodeado de miembros de las Fuerzas Armadas, políticos con vínculos con organizaciones racistas y grandes representantes de los empleadores. Ninguno de ellos ha sido elegido para los puestos que ocupan. Un golpe de estado de libro de texto. Eso es todo amigos, compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Compatriotas bolivianos. Bolivia es de los bolivianos y no de estos malditos golpistas. Que se creen dueños de Bolivia. La lucha continúa hasta recuperar la libertad de nuestro país de las garras de estos malditos golpistas. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos.